geográficos, que si no fuera por medio de la palabra de Dios no lo conocerían. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque le apuesto que muchos no conocen los 14 departamentos que hay aquí, no digamos conocer de otro país. Y le voy a decir, no pierdan la esperanza que un día usted podría estar allá. Y el día que esté se va a acordar de esos nombres. Cuando el guía turístico le va llevando y le va enseñando, aquí es esto, aquí se dio esto, aquí se dio este acontecimiento, aquí ocurrió esto otro, usted se va a dar cuenta de que valió la pena. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El conocer los conceptos geográficos del pueblo de Dios a través de las 12 tribus y todas aquellas aldeas que fueron repartidas así como Dios había prometido. Hoy vamos a ver cuánto han traído sus Biblias. Pues yo le invito a que levante su Biblia y diga conmigo: esta es mi Biblia y es la herramienta que Dios me ha dado. Ahora nos vamos a poner en pie, mis hermanos. Vamos a ir a nuestra Biblia y vamos a buscar el libro de Josué. Busque Josué capítulo 19. Vamos a dar lectura del versículo 17 en adelante. Le doy gracias, Padre. Gracias, Señor, por las oportunidades, por el momento. Gracias por las cosas que haces en nuestras vidas y las cosas que nos ayudan a salir adelante. Ahora, en el nombre del amado Dios Jesucristo, te pido, Señor, que nos des esa mente entendida, Padre. Esos nombres que en momento de solo mencionarlos nos hace confundirnos, solo querer repetirlo. No nos da la pronunciación, pero sabemos que tú tienes la pronunciación, la fonética de todo lo que necesitamos para poder llevar adelante esta lectura bíblica en conmemoración tuya. Ahora te pido por nuestra iglesia, nuestros hermanos, y por el entendimiento que solo tú das. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Josué capítulo 19, versículo 17 nos dice: la cuarta suerte correspondió a Isaacar, a los hijos de Isaacar conforme a sus familias, y fue su territorio Jezreel, Quesulot, Sunem, Afaraim, Sion, Anaharat, Rabí, Kisión, Abes, Remed, Enganim, Enadada y Bet-Pases. Y llega este límite hasta Tabor, Saracima y Bet-Semes, y termina en el Jordán. 16 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Isaacar conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La quinta suerte correspondió a la tribu de los hijos de Aser conforme a sus familias, y su territorio abarcó Elcana, Ali, Betén, Aksab, Alemec, Amad y Meseal, y llega hasta Carmelo al occidente y a Siorilibna. Amén. Después da vuelta hacia el oriente a Bet-Tabón y llega a Zabulón, al valle de Jefdeel, al norte a Bet-Emek y a Niel, y sale a Kabul al norte y abarca a Hebrón, Rehob, Amón y Cana hasta la gran Sidón. De allí este límite tuerce hacia Ramá y hasta la ciudad fortificada de Tiro, y gira hacia Osa y sale al mar desde el territorio de Así. Abarca también Uma, Afec y Rehob, 22 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Aser conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La sexta suerte correspondió a los hijos de Neftalí conforme a sus familias, y abarcó su territorio desde Eled, Alon,
Saanamim, Adami, Neser y Jabneel hasta Lacum, y sale al Jordán y giraba el límite hacia el occidente a Asnot, y de allí pasaba a Ucor y llegaba hasta Zabulón al sur, y al occidente confinaba con Aser y con Judá por el Jordán hacia donde nace el sol. Y las ciudades fortificadas son Sidim, Ser, Amar, Racat, Cineret, Adama, Ramá, Azor, Sedes, Edrei, En Azor, Girón, Migdal, Migdael, Arón, Arem, Orem, Orem, Ben Anat y Ben Semes, 19 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Neftalí conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Pues gracias, Padre. Gracias, Señor, por cada uno de esos nombres, la cual de alguna manera algo se nos queda, Señor. Algunos mal mencionados, Padre, pero sabemos que tú conoces nuestro corazón y queremos llevar lo mejor al pueblo que tú nos permite predicarles. Esto lo decimos en el nombre del amado Hijo Jesucristo, por el cual hemos orado. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Pues hemos tenido la oportunidad, hermanos, de poder llevarles a través de las palabras que ha habido en el corazón de todos y cada uno de nosotros. Y estas palabras nos muestran parte de esas 7 partes de las tribus que estaban recibiendo. Le hemos titulado el sermón Ciudades al norte de Efraín. ¿Alguien me puede decir cuáles son los 3 nombres de las ciudades que hemos tenido la oportunidad de leer? Los 3 nombres de las ciudades que hemos tenido la oportunidad de leer. ¿Se acuerdan? Aser, ¿cuál más? Neftalí y Sacar. Amén, hermanos. Las 3 son, así como usted lo ha dicho, Aser, Neftalí y ¿cuál era el otro? ¿Quién se acuerda? Y Sacar. Entonces, esas 3 ciudades, si nosotros nos ubicamos geográficamente, cuando hablamos geográficamente, es en referencia al mapa, en referencias a las nomenclaturas. Si nos ubicamos enfrente del mapa, vamos a poder ver que desde la ciudad de Efraín, más arriba está Manasés, posteriormente viene Isaacar, y vemos que llega Neftalí hacia la derecha, que está un poco hacia el noreste, y hacia el occidente. Hacia el occidente está esa tierra conocida como Aser. Hermanos, es bueno que nosotros, así en nuestra manera, podemos tener esa oportunidad de explicarle a usted la ubicación en el mapa. ¿Por qué? Le va a servir a usted de mucho. Cuando usted está parado frente al mapa, usted se va a ubicar claramente y va a ir viendo cómo estas ciudades fueron ubicadas, cada una de ellas conforme a su número de familia, fueron entregándoles a ellos. Cuando hablamos de estas 7 partes, son esas 7 tribus. Posterior a los que habían recibido, que fueron las 5 primeras, 3 habían recibido de Moisés y las otras 2 habían recibido, pues prácticamente 3 habían recibido de Josué. Y estas 7 tribus habían quedado como estaban cómodos con sus hermanos y entre sus familias en las tierras que estaban, pero Dios le había prometido a todos que iba a haber descendencia, iba a haber tierra. Por tanto, esa tierra es la que ahora ellos están recibiendo. La palabra de Dios nos dice, para que podamos conocer el contexto de la 4ª suerte que correspondió y cayó sobre esta tribu de Isaacar, pues ellos reciben así también unas parcelas grandísimas.
conforme a toda la gente que estaba en ese grupo, ese conglomerado de Isaacar, así se le entregó para que cada uno de ellos vivieran en una manera cómoda, en una manera holgada, que tuvieran tierra donde poder andar. Más la palabra de Dios en este contexto, cuando nosotros la vemos, estamos dándonos cuenta lo que Dios promete. ¿Qué es lo que hace, hermano? Diga, lo cumple. Y hay promesas para nosotros también. Parte de esas promesas, su Hijo Jesucristo, las cosas que vino a hacer, y no solo la que vino a hacer, sino la que está haciendo. Él sigue haciendo esos milagros, la cual en muchos contextos son cuestionables. Mucha gente no se entiende y se pregunta, ¿y cómo es posible? ¿Cómo es que ustedes van a ese tipo de iglesia? ¿Cómo es que ustedes creen que Dios le va a hacer un milagro? Todo lo que usted le tiene que decir, desde el momento que tú estás hablando de que Dios nos va a hacer un milagro, ya te lo hizo a ti, porque te ha dado la potestad de que tú le recuerdes al que está a su lado de que Él hace milagros. Eso es todo. No se ponga a pelear, no se ponga en lo contrario. Algunos, cuando ven el contexto geográfico, ¡ay, qué aburrido! Hermano, esto no es aburrido. La palabra de Dios no es aburrida. La cosa es encontrarle el entendimiento. La cosa es encontrarle el sabor, guiarse. Solo imagínense cuando vamos corriendo a través de esas tierras, en este caso la tierra de Isaacar, ¿cómo se sentían esas familias? No es lo mismo que tú estabas viviendo con un pariente y hoy vas a vivir en tu propio terreno, en tu propio lugar. ¿A alguno le ha pasado algo similar en su vida? Miren, yo les digo siempre, cuando Dios lo bendice a usted, usted bendice la casa de Dios. Y tenemos esta hermana que ni pensaba que fuera a conseguir una bendición. Y pastor, mira, aquí le traigo de lo que yo ni sabía, una herencia. ¿Qué es lo que estamos hablando? Herencia que Dios había prometido a sus hijos. Imagínese usted que usted ahí sentada y la ven toda así sencilla, toda tranquila, la ven como que usted no mata ni una bronca, que no tiene a veces ni siquiera para las papusas y todo eso. Y le van saliendo diciendo, hermana, ¿se acuerda del familiar que había muerto? Pues ahí aparece su nombre en una herencia. Capaz cae muerta usted también. De la emoción. Saben que hay un testimonio poderoso. El pastor Orlando Moreno, que nos ayuda aquí, él, sus padres, los hijos, los otros dos que lo habían adoptado, murieron. Este año viene y me dice, pastor, no me va a creer. Un señor o amigo o primo o no sé quién, pero alguien vino a decirle que de los que habían muerto le habían dejado una herencia de un apartamento. Solo ponga a saber usted, hermano. El hermano viviendo allá en Itiluis y hoy tiene casa en el Escalón. Solo ponga a saber, para que usted tenga una idea, que Dios no desampara a nadie. Su padre y su madre murieron, los que lo adoptaron murieron, y todavía después de más de, yo diría, me atrevería a decir 40 años, que aparentan que usted tiene una herencia. Aleluya. Cuando la hermana me dijo, mire pastor, ¿se acuerda de esos viejitos, esos ancianos que usted cuidaba? ¿Qué tal si le daban una herencia? Hermano, no lo diga 2 veces, ya me lo. Solo póngase, hermano, ya vio cómo se sintió usted. Así se sintieron cada uno de estos habitantes de la tierra que Dios le había prometido. Se sintieron gozosos, se sintieron alegres. ¿Y quién dijo que la geografía es aburrida? Si la geografía te está enseñando la parcela o la porción que Dios ha dejado para ti. Y esto lo podemos ver porque la palabra de Dios cuando nos dice que la cuarta suerte correspondió a Isaacar, a los hijos de Isaacar conforme a sus familias. ¿Qué significa? Que también Dios se acordó de cada uno de ellos.
No olvidemos que hubo un contexto difícil cuando fue la emigración del pueblo de Dios. Hubieron rebeldía, hubieron situaciones tremendas, hubieron pecados, hubieron muerte. ¿Y qué hizo Dios? Les hizo saber que nadie de cierta generación para allá iba a llegar a la tierra prometida. Que era lo que Él quería, llevar a aquellos que tenían el premio. Hermano, si usted ha llegado hasta aquí, porque en el nombre de Jesús usted tiene el premio, hermanos. Créanlo, vivan, gócenlo. Miren, qué sorpresa para estas 7 tribus. ¿Por qué? Porque las 7 tribus estaban viviendo entre los demás y hoy le están llamando y nombrando a cada uno de ellos por sus nombres. Venga, que hoy me toca aquí. Y la palabra cuando dice que la cuarta suerte le correspondió a Isaacar, a los hijos de Isaacar conforme a sus familias, y fue su territorio. Y vamos a ver el territorio que cada uno de ellos tuvieron. ¿Por qué? Porque iban a estar en un lugar donde ellos pudieran sentirse bien, en un lugar donde ellos pudieran compartir en familia. Y la palabra de Dios dice, y fue su territorio Jezreel, Kesulot, Sunem, Afaraim, Sión, Anaradá, Rabí, Kisión, Asbel, Remé, En Ganim, En Adada y Bet-Pases. Cada una de estas ciudades recibieron estas familias. La palabra, cuando habla de Jezreel, literalmente nos está enseñando Dios siembra, es su significado. Y me pregunto yo, ¿qué es lo que Dios siembra? ¿Quién me podría decir? ¿Qué cree usted que Dios siembra? Su bendición, amén. ¿Qué más? ¿Ah? Su amor, amén. La nación. ¿Ah? La nación. Sanación, aleluya. La nación, mía, yo. Gloria al Señor. Y todo lo que usted está pensando, ¿por qué? Él es el creador. Y esta palabra, Israel, está manifestando ese sembradío de Dios. Lo que Él pone era una ciudad que estaba también en el confín del sur del valle y recibe su nombre de esa manera. ¿Por qué? Porque era una ciudad que tenía forma triangular y esa ciudad estaba a unos 24 kilómetros de su ubicación desde el lago a donde estaba. Ahora nosotros podemos ver que ellos reciben esa ciudad. ¿Y qué haces tú con la herencia que Dios te da? ¿Quién me dice qué hace uno con la herencia que Dios le da? Yo le diría, hacerla producir. ¿Por qué? Porque al darles esta tierra, que ellos llegaran y se sentaran acostados o dormidos, lo que sea, no iba a producir. ¿Qué significa? Que tenían que trabajarla. Amén. Amén. Eso es, me gusta que usted está en la jugada. No se ve tan vivo, pero se ve que está en la jugada. Me gusta eso, me gusta, porque me están haciendo que me vaya yo. Estoy pensando de que yo era el vivo aquí, pero no, hombre, usted está delante de mí, hermanos. Y podemos ver cómo el Señor manifiesta estas ciudades a esa tribu. Nos damos cuenta que también llega a ellos ese lugar llamado Kesulot. Y ese Kesulot, su nombre posiblemente era Kislot Tabor. En un tiempo anterior viene la ciudad de Sunem. Y este nombre de Sunem, venimos a ver que esta era una tierra también que ellos llegaron a poseer. Una tierra que estaba algo cerca de Jerusalén y Nazaret. Más, vemos que la palabra de Dios nos enseña que estaba este lugar llamado Afaraim. Este lugar era, prácticamente se describe como las fronteras que estaban completamente entre Isaacar y la otra tierra que le quedaba bastante cerca, que son esas ciudades que eran prácticamente fronterizas con Zabulón y Manasés y todo esto. Vemos también que llegamos a la tierra de
Enganim, que literalmente significa fuente de jardines o huertas. Vamos a ir viendo cómo cada una de estas tierras tienen sus cualidades. Cuando, no sé si alguien ha recibido terreno en algún lado o ha querido comprar alguna propiedad en algún lado, ¿qué es lo que usted mira? Hay quienes les gusta que tenga un poquito de montañas, hay quienes les gusta que tenga elevación, hay quienes les gusta que esté planito. O sea, diferentes gustos. Pues aquí, cada una de estas tierras estaban manifestando un gusto muy diferentes para todos y cada una de las familias. Algunos iban a tener que trabajar un poco más, pero todos tenían un lugar que iba a ser suyo. Hermanos, no es como cuando usted tiene algo que es suyo. Nosotros aquí alquilamos. No podemos hacer como quisiéramos aquí, tenemos que pedir permiso. Pero el día de mañana Dios cambia el contexto del alquiler en una situación propia. Uno puede remodelar, uno puede, en vez de que las sillas estén ahí, estén flotando y usted también ahí se siente flotando en la calle. ¿Por qué? Porque está dormido. Entonces, es diferencia lo que Dios hace cuando ya algo es suyo. ¿Y por qué mencionamos cada uno de estos nombres? Para que usted se dé cuenta que era posesión lo que Dios le estaba entregando a usted. ¿Para qué? Porque ahí ellos iban a poder transformar. Diga transformar. Quiero que miren a las hermanas y los hermanos. Dense una mirada hacia todos lados y miren a la hermana. Mírenlo cómo se ve. ¿Ya vio? ¿Se queda chiquita, transforme o no? ¿Sí o no? Mire la hermana. No, hombre, usted no cree que es la misma hermana. O sea, ahora quiero que haga un experimento. Mírese usted mismo hace unos 20 años y los que tienen más de 20. ¿Verdad que no es ni la sombra? ¿Cómo Dios la ha transformado? ¿No? ¿Cuándo dicen amén? ¿No cree que Dios lo ha hecho más? Aleluya. Aleluya. No, ¿y qué más le ha hecho el Señor? Aparte de más bonita, ¿qué más? Hermosas, hermosos. ¿Qué más le ha hecho el Señor? Más inteligentes, más entregados. Hermanos, parece mentira, aunque usted no lo crea y le dé risa. Todo eso ha ocurrido en su vida. ¿Por qué? Porque suyo es. Yo no creo que ninguna va a venir con una ceja pelada y la otra con pelo y bien contenta, ¿verdad que no? O se pela las dos cejas o la deja con pelo. Uno es todo, no. Eso es lo que usted hace. ¿Por qué? Porque esa es su propiedad. Usted es propia suya. Entonces usted se arregla. Así era lo que Dios estaba haciendo en el contexto de entregarle la tierra a estas familias, que ellos pudieran trabajarla, pudieran hacerla como quisieran. Así como cuando usted llega al lugar que Dios le ha dado para habitar, usted tiene, si quiere el sillón aquí, si no quiere el sillón ahí, pone los zapatos encima del sillón y ahí come usted. Para sentarse, se sienta en la mesa y pone el plato en la silla y come. Si es suyo, pues, ¿qué voy a dejar yo? Ahora, si usted viene donde yo vivo y se hace eso, yo le digo, hermana, por favor, déjalo que es. ¿Qué le parece, hermanos? Entonces, vemos el propósito de los nombres de las tierras. ¿Por qué los nombres de la tierra? ¿Alguien me puede dar una idea si piensa que cuál podría ser el propósito de los nombres de la tierra? Ajá, para no haber confusión, para que usted entienda que vive en San Salvador, no en Santa Tecla, para que usted entienda que vive en Jiquilisco, no vive en, ¿cómo es? Zacatecoluca, si puedo decir. ¿Me entiende? Entonces, eso define el lugar. Entonces, cuando usted oye más adelante, cuando hablan, por decir, Jesús, ¿de dónde era Jesús? De Nazaret. Es el lugar. Eso es lo que está sucediendo. Por eso la Biblia, dentro del contexto de lo que hemos aprendido y estamos aprendiendo, son los nombres del lugar. No importa que usted lo mencione mal, Dios sabe que usted tiene toda buena intención. Yo sé que algunos se ríen, ay, el pastor dio el nombre Sucumbón,
ríase, a mí me gusta que usted se ría. ¿Sabe por qué? Porque estamos aprendiendo. Y si yo me equivoco y usted se ríe, me da gozo a mí. ¿Por qué? Porque estoy tratando de enseñar algo que aún para mí es difícil. Si yo lo paso a usted aquí, usted se da cuenta que ni siquiera lee los nombres. Se da cuenta que, el pastor andaba, pero de pedir. Ahora, la palabra de Dios nos habla de este lugar llamado Tabor. Nos hemos dado cuenta que Tabor es posible que hubiera una ciudad que había recibido ese nombre. Acordémonos de un lugar que recibió ese nombre, el monte Tabor. Aleluya. Por eso viene posiblemente el nombre de la ciudad. Algunos nos damos cuenta allá en Izalco que hay el volcán de Izalco, por eso recibe el nombre del lugar en donde está. Entonces vemos que todas y cada una de estas palabras nos están enseñando. Miren cómo nos dice esta palabra de Saasima. Uno dirá, ¿y esto qué es? ¿Que alguien se me va a subir encima? No, el nombre del lugar. Y este lugar podría haber sido llamado probablemente en un tiempo como Bet-Semes. Y más abajo nos damos cuenta de que viene el nombre llamado Bet-Semes, que significa Casa del Sol. Entonces, ¿por qué le llamarían Casa del Sol? Posiblemente era un lugar que el sol pasaba ardientemente sobre ese lugar. Más adelante, leyendo, nos dice el versículo 23. ¿Lo leemos, hermanos? No, el 22 que no lo hemos leído. Nos dice, y llega este límite hasta Tabor, Saasima y Bet-Semes, y termina en el Jordán, 17 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Isaacar conforme a sus familias. Estas ciudades con sus aldeas. ¿Qué significa? Recibieron su bendición. Hermanos, cuando usted menos piense, tiene esa bendición también. No me atrevería a decir que le van a dar toda una tierra, pero quién sabe. ¿Quién quita? Usted no sabe para cuánta gente ha trabajado, no sabe si alguno de ellos la ha tomado en cuenta y ponerle su nombre por ahí. Ay, a la hermana, démosle el pedazo de que está en el mar. Solo imagínense. Oh, no, que le den la puntilla de qué. Y usted cuando va a ver, no, hombre, si son más de 180 kilómetros de tierra que no hay usted ni qué hacer. Las cosas que para los hombres es imposible, hermano, para Dios todo es posible. Si Él le repartió a cada una de estas tribus, ya vimos la tribu de Isaacar. Hoy vamos a ver cómo reparte también a esa tribu llamado Aser. La palabra de Dios nos dice que la quinta suerte correspondió a la tribu de los hijos de Aser conforme a sus familias, y su territorio abarcó el Car, Abí, Betén, Aksá, Alamelec, Amán y Misián, y llega hasta Carmelo al occidente y a Siorilibnat. Entonces, viendo el contexto, cómo esas tribus empiezan a tomar su lugar. Si nosotros nos ubicáramos en el mapa, nos vamos a dar cuenta que la tribu de Isaacar está un poco al sur de la tribu que está recibiendo ahora, que es la tribu de Neftalí. La tribu de Neftalí estaba de Isaacar al norte, casi en medio. ¿Qué significa? Que esa tribu comparte con Isaacar, comparte aquí al lado con Aser, que es la otra tribu que posteriormente estamos viendo, y vemos también que más abajo estaba Efraín, Manasés y todos ellos. Ahora, la palabra de Dios en el contexto, cuando nos dice en el versículo 27,
Después da vuelta hacia el oriente a Bet-Dagón y llega a Saulón, al valle de Jefteel, al norte de Bet-Emet y al Nehiel, y sale a Kabul al norte y abarca a Hebrón, Seor, Rehob, Amón y a Caná hasta la gran Sidón. ¿Qué significa? Que ellos ya dentro de lo que es el contexto de lo que estaban recibiendo, me imagino yo que así también se iban ubicando las familias. Posiblemente más de alguno estuvo viendo o conociendo los lugares y se habían dado cuenta cómo era ese territorio. Ese territorio estaba prácticamente también cerca de la costa del Mediterráneo, o sea, quedaba hacia el lado del Mar Grande, si usted lo ha oído. Entonces, ahí podemos ver que estaba al oeste o al norte de Saulón. ¿Qué significa? Que era un territorio prácticamente bien arriba, tirado hacia el lado izquierdo, podríamos decir al lado occidental. No olvidemos, el lado oriental siempre está a nuestra derecha. Entonces, al lado izquierdo, hacia el lado occidental, allí estaba esa tierra de Aser. Hablando de sus ciudades, esta ciudad de Elcat, algunos creen que posteriormente había sido de los levitas. ¿Quién eran los levitas? El pueblo sacerdotal, pueblo que llevaba el arca del pacto, el tabernáculo de adoración y todos sus implementos, instrumentos y todo lo que necesitaba. Habla de este lugar llamado también Aksaf. Esta ciudad fue conquistada por Josué dentro de una de sus batallas. Amelec, que es Alamec, es la cosa, no Amelec, yo estoy hablando. Alamec, que es otra de las ciudades la cual habían recibido, creen que tenía el nombre de Wadi el Melech, y era una ciudad que prácticamente estaba quebrada, que desembocaba en el Sison del noroeste. Entonces, vemos cómo cada una de ellas nos da una descripción. Tenemos esta ciudad llamada Carmel. Este lugar fue conocido también por fijar con certeza extremo sur del territorio de Aser. ¿Qué significa? Que ese lugar era un lugar que estaba al extremo sur, que nos enseña que estaba abajo. No olvidemos, norte, arriba, sur, abajo, este a la derecha y oeste a la izquierda. Vemos la ciudad de Sior Libna, que era una ciudad o una aldea que recibía ese nombre. Algunos creen que también pudo haber tenido otro nombre, que por medio de ella pasaba tipo de un riachuelo. Piensan que todavía actualmente está ese riachuelo en medio de ese lugar. Vamos a ir ahora a Bet-Dagón. ¿Qué significa esto? Esto nos está enseñando que este lugar llamado Bet-Dagón, Bet-Dagón, era fronterizo con Libna. ¿Qué significa? Que estaba en medio posiblemente de ese lugar conocido como Bet-Dagón, la cual nosotros, si hubiese un mapa, hubiese sido un poquito más fácil de identificarlo viendo usted el mapa. Ahora, no olvidemos también que esto recibe el nombre de difusión del culto que se daba a Dagón. ¿Quién era Dagón? Era un dios de los filisteos. De allí vienen los nombres. Y muchos de los nombres que se daban en esos tiempos eran por medio de los dioses, para que usted pueda entenderlo. Esta palabra de esta ciudad, Jefteel, miremos lo que nos dice el versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14 ahí en el 19? Dice, luego al norte el límite gira hacia Anatón, viniendo a salir al valle de... ¿Qué significa? Que había un colindero, había un nexo, para que usted lo pueda entender. Kabul, al norte, que nos dice, nos enseña a nosotros que era dada por Salomón a Irán, rey de Tiro, este lugar llamada Kabul. El versículo 28 nos dice, y abarca a Hebrón, Rehob, Amón y Caná.
hasta la gran Sidón. Estas ciudades nos están mostrando lo que abarcaba ese territorio. Abarcaba el territorio de Amón y este lugar que era también bien conocido por los cultos que se mencionaban en ese lugar de Baal Amón, que era un tipo de dios también, hermano. ¿Está duro esto? Entonces, vemos cómo Dios hace las cosas. Todos esos lugares, los cuales eran prácticamente entregados a cultos a los dioses, se los quitó. No oí aleluya. ¿Qué nos ha quitado el Señor a nosotros? Los cultos a los dioses. A donde íbamos. ¿No se acuerdan del montón de candelas? Y ahí estaba no sé quién, aquí estaba no sé qué otro, y del otro lado estaba no sé quién, y el que más querían era el que más candela tenía. Son los cultos que nos habían enseñado, nos apartó de ese camino, así como apartó a Abraham. En la casa de Abraham eran fanáticos de hacer ídolos, y Dios los sacó de ahí. Así nos ha sacado también a nosotros del lugar que sabe que no es productivo para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Más la palabra de Dios. Podía hablarle un poco de cada una de las ciudades, pero vamos a tomar un poco de tiempo y tenemos varios versículos que cubrir, hermanos. La palabra de Dios nos dice en el versículo 29, de allí este límite fuerce hacia Ramá y hasta la ciudad fortificada de Tiro, y gira hacia Osa y sale al mar desde el territorio de Axi. ¿Qué significa esto, hermanos? Nos está mostrando desde dónde sale esta ciudad. Cuando habla de la ciudad fortificada, la palabra fortificado significa que están protegidos. Eran lugares amurallados, lugares ya preparados para batallas, lugares en los cuales se protegían. Ahora, yo creo que usted se dé cuenta, estas ciudades que se conocían como fortificadas, en su interior tenían provisiones. Algunos tenían provisión para más de un año sin tener que salir de la ciudad. Imagínense las bendiciones que Dios dejó para esta gente. Otros, la provisión les podía durar 4, 5 años, 7, quién sabe. ¿Por qué? Porque hasta su afluente de agua tenían. No tenían que salir, por eso las ciudades tenían murallas. ¿Cuántos metros tenía el muro de Jericó? ¿Se acuerdan? 7 metros de alto por 6 de ancho. ¿Cómo iban a destruir eso? ¿Cómo iban a escalar eso? Todo lo que tú escalabas, te tiraban tu flechazo, te tiraban baños de fuego, cosas ardientes. Más la palabra de Dios nos dice en el versículo 30 que abarca también Puma, Afec y Rehob, 22 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Aser, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Hermanos, hemos podido ver 2 ciudades. La primera, Issacar. Issacar está aquí, ubicada. Segunda, vimos Neftalí, digo, Aser. Tercera, Neftalí. Aser está hacia el norte de Issacar, un poco al noreste. Hoy vamos a ver Neftalí, que está hacia el otro lado. No, Aser estaba hacia el lado occidental, ya lo estoy inventando yo. Y el otro es el que está hacia el lado oriental. La palabra de Dios nos dice que la sexta suerte correspondió a los hijos de Neftalí conforme a sus familias y abarcó su territorio desde Elef, Alón, Sananim, Adami, Neser y Jabneel hasta Lacún, y sale al Jordán y giraba el límite hacia el occidente a Asnot Tabor, y de allí pasaba a Ucod y llegaba hasta Zabulón al sur, y al occidente confinaba con Aser. Hermanos, aquí la palabra no puede ser más clara. La palabra de Dios nos ha dado claramente la nomenclatura, nos ha dado la ubicación geográfica. ¿Para qué? Para que usted no se pierda. Nos damos cuenta que ahora
este lugar de Neftalí viene a tomar posesión y estaba cerca también de lo que se conocía como el mar de Galilea, hacia el lado oriental, y entre el medio estaba hacia un lado la ciudad de Aser. Cada una de estas ciudades que se mencionan en este lugar nos dan una referencia clara de ubicación de cada uno de estos lugares que perteneció al pueblo de Dios. Cada uno de estas tribus, estas familias que tomaron ese lugar. La palabra de Dios, cuando nos dice en el contexto, conforme a cada uno de los hijos de Neftalí, se abarcó su territorio desde Elef. Y eso nos lleva a que podamos nosotros tener ese entendimiento claro. Cómo esa ciudad de Neftalí aún llegaba a dar con el río Jordán, que pasaba en medio. Hermano, ¿me están siguiendo? Sí, porque esto no está fácil, pero ahí vamos. Salpazos ahí, pero ahí vamos. Cuando sentimos ya vamos a tener bien arreglado el pelo. Así que la palabra en el contexto, cuando nos habla y nos enseña que las ciudades fortificadas son Sidim, Ser, Amán, Rakab, Sineré, Adán, Rama, Azor, Sedes, Edrei, En Azor, Irón, Migdal, Migdaleel, Orem, Ben Aná y Bet-Semes, 19 ciudades con sus aldeas. Hermanos, esta palabra está mostrando que estas ciudades fortificadas es como que usted viniera. Quiero llamar su atención. ¿Se acuerdan cómo eran las casas en El Salvador? Eran de adobe, de pared, de madera, de palma, de coco, de bambú. Hay una cosa que le pegaban los chilillazos a la gente. De eso también estaban hechos. El que vivía en una casa hecha en ese entonces ladrillo, el ladrillo rojo, ¿se acuerdan? Posteriormente vino a sustituir el ladrillo rojo los bloques. Este es fortificado, por decir, en comparación a los anteriores. ¿Qué significa? Que era más fuerte, aguantaba más, le pegaba un balazo, le pegaba una pedrada, aguantaba. Eso es lo que significa fortificado. Fortificado significa que tiene una fortaleza, algo que lo está protegiendo. Y miren lo que recibieron ellos. ¡Qué bendición! ¿Por qué? Porque recibieron buenos lugares. Recibieron lugares que adentro ya habían sembradillos, ya habían casas, ya habían lugares para habitar. ¿Por qué? Porque muchos de estos, a pesar de que eran fortificados, quemaban. ¿Por qué quemaban? Lo que se incendiaba, lo demás quedaba. Amén, hermanos. Más la palabra de Dios nos dice en el versículo, aleluya, hoy ya sí me perdí, en el versículo 39, cuando dice que esta es la heredad de la tribu de los hijos de Neftalí conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Vemos que ellos, a pesar de que recibieron, como el versículo 35, muestra cada una de las ciudades, las cuales eran fortificadas, o sea, fuertes en construcción, cada una de estas familias recibieron ese lugar. Hermanos, vemos cómo eran las ciudades del norte. Y nos damos cuenta que su constitución eran en alguna manera más fuertes, eran en alguna manera más protegidas. ¿Qué es lo que le quiero enseñar a usted? Y quiero mirarlo en el contexto humano. ¿Alguien se acuerda cómo era cuando vivían con sus padres? ¿Ven la diferencia? Posiblemente en ese entonces usted hasta en sin zapatos, ¿verdad? Así es verdad. Hoy, ¿cómo anda usted? Cambio total. ¿Qué es lo que ha hecho Dios? Mejorar la situación. Eso es lo que había hecho el Señor. Tenía a su pueblo en lugares buenos. Así nos tiene a nosotros también en lugares buenos cuando dicen amén. Eso es lo que Él hace. Y
Esta es la heredad que reciben estos hijos de Neftalí. Hermanos, usted no se esté preocupando. La Biblia dice, cada día trae su propio afán. Y el afán de nosotros no es lo que nosotros queremos, sino lo que Dios puede traer a nuestra vida. Yo quiero que usted sienta gozo. ¿Por qué? Hay muchos de nosotros tenemos un lugar fortificado. Cuando dicen amén. ¿Verdad que donde vive no es de cartón? ¿Ah? No es de lámina, no es de duralita, de esa cosa, dar la roca que se mojó y se deshizo, no es de paja, es un lugar fuerte, un lugar que aguanta tormenta, un lugar que aguanta hasta donde Dios lo cubra. Así estaba haciendo el Señor, cubrir a su pueblo con todo lo que el mundo había hecho, que no estaba siendo bien utilizado. Hoy Él, dándole conforme a sus promesas a su pueblo, le entrega todas y cada una de estas tierras. Hermanos, el que tiene oídos para oír, que oiga. Por eso digo, gloria a Dios, hay paz a todos ustedes que se gozan de la escritura. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. El Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.